Iniciamos. Vamos a desarrollar nuestro tema de la semana 7 de geografía. Y como les había dicho en algún momento, en el curso de geografía nosotros vamos a ir estudiando temas relacionados a las tres grandes estructuras, digamos de manera general, el cual conforman la Tierra, ¿no? Ustedes saben que la Tierra está conformada por tres grandes estructuras que vendría a ser la atmósfera, la geósfera y la hidrosfera, ¿cierto? Entonces, cuando iniciamos el ciclo, primero habíamos hablado sobre la geografía, de manera general, qué es la geografía, cómo ha evolucionado en el tiempo, los puntos y líneas imaginarias que nos sirven para ubicarnos en la superficie terrestre. En la semana número 2 habíamos hecho un tema relacionado a la cartografía, ya que estábamos desarrollando pues a través de la cartografía la representación de la superficie terrestre en un plano, ¿no? En algo plano. Y bueno, hablamos de mapas, cartas y planos. Ya luego a partir de la semana 3 hemos desarrollado temas relacionados a estas tres grandes estructuras. Primero, en la semana 3, 4 y 5 hemos desarrollado temas relacionados a la geósfera. Pero ya les he explicado en su momento que no hablamos de toda la geósfera porque esa es otra ciencia. Estamos hablando en esta oportunidad de geografía. Y cuando hablamos de geografía, ya hemos dicho en la semana 1 que su definición es ciencia que estudia la interacción entre el hombre y el medio que lo rodea. ¿Y en dónde se da esta interacción entre el hombre y el medio que lo rodea? Aquí, en la superficie terrestre, en el límite que hay entre la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera. Solo que en la geósfera, justamente donde nosotros construimos nuestras casas, nosotros estudiamos la parte de la superficie de la geósfera, en este caso la corteza, ya que aquí se dan movimientos que generan pues relieves, el cual se evidencia en la superficie terrestre y eso influye en nuestras actividades, como también nosotros pues interactuamos con esos relieves que se van formando. Justamente en ese sentido estudiamos de la geósfera solamente el tema relacionado a los movimientos que se presentan aquí en la geósfera, los movimientos que están dentro de la geodinámica, ¿no? Geodinámica interna y externa, y eso lo hemos desarrollado en la semana 3, semana 4, y en la semana 5 hicimos los relieves. Ya en la semana 6 hemos hablado sobre la otra gran parte de la Tierra, que sería la hidrosfera, en donde hemos hablado de principalmente los ríos, ya que de todas las aguas que tenemos en el planeta, ¿no? Los ríos son fundamentales para el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces nosotros hemos hablado en esta semana número 6 sobre la geósfera y de manera específica la hidrosfera. La hidrosfera, ya saben ustedes que se encarga de estudiar la geósfera, ¿sí? Y dentro de ella hemos mencionado sobre los glaciares, ríos, mares, distribución de las aguas dulces, saladas, pero exclusivamente hicimos hincapié en los ríos porque, digamos, estos son los que mayor influencia tiene en la actividad del hombre, en la vida del hombre en sí. ¿Está claro? Entonces, no hemos hablado de toda la geósfera, no hemos hablado pues de manera detallada de la geósfera, sino de aquellas aguas que influyen en la interacción hombre-naturaleza, ya que justamente la geografía estudia solamente eso. Y hoy en día vamos a empezar a hablar de otra gran estructura de la Tierra, que sería en este caso la atmósfera. ¿Sí? Pero tampoco vamos a hablar de toda la atmósfera, sino de aquella capa de la atmósfera en la cual nosotros nos desenvolvemos e interactuamos con la naturaleza, porque esa es la que nos interesa, ya que el curso, como les digo, es geografía, entonces nosotros solamente nos vamos a abocar en estudiar la parte de la atmósfera que influye en la vida del hombre, en la interacción hombre-naturaleza. Y justamente, ¿cuál es esa capa? Es la troposfera. Ustedes saben que la atmósfera, ¿qué vendría a ser la atmósfera? Sería una capa de gases, de diversos gases, muchos gases, pero de todos estos gases hay dos que predominan, oxígeno y nitrógeno, que son prácticamente el 99% de los gases que hay en toda la atmósfera. El 99% está conformado de oxígeno y nitrógeno. El 1% restante lo conforman diversos gases, muchos gases. Pero claro, uno puede decir, profe, un 1% prácticamente no influye en nada, no es relevante. Sin embargo, no es así. Ese 1% es muy importante y relevante, ¿ya? Ya que genera situaciones en nuestra atmósfera el cual nos afecta.
¿sí? Pero estos gases, todos estos gases, están distribuidos en las diferentes capas que conforman la atmósfera de manera distinta. No es que todas las capas de la atmósfera tienen los mismos componentes y en iguales cantidades. No, no es así. Cada capa tiene densidades distintas. Justamente la capa inferior es la capa que tiene mayor densidad y las capas superiores menor densidad. Arriba están los gases livianos y abajo están los gases pesados en la capa inferior, que sería en este caso la primera capa, la troposfera. ¿Cuántas capas tiene la atmósfera? Bueno, tiene cinco: troposfera, luego sigue estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. En realidad la exósfera es la parte exterior de la atmósfera, ¿sí? Entonces, nosotros ¿dónde nos desenvolvemos? ¿Dónde interactuamos con la naturaleza? En la troposfera. Por eso es que nosotros vamos a hacer hincapié en todo lo que sucede en la troposfera, el cual influye en nuestra vida, como por ejemplo el clima, el tiempo atmosférico. ¿Eso dónde se da? ¿En qué capa de la atmósfera se da? Se da aquí en la troposfera. Ahí se da el clima y el tiempo atmosférico. ¿Está claro? ¿Qué más se da aquí? El efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, todo eso se presenta aquí en la primera capa llamada troposfera, el cual justamente influye en la vida del hombre. ¿Está claro? Hasta ahí, jóvenes, me dejé entender en esta pequeña introducción. A ver, quiero saber si me he dejado entender, he ubicado un poco los temas. ¿Todo está claro? Sí, profe. Sí, profesor. Listo, teniendo en claro eso, porque siempre es importante tener en claro qué estamos haciendo, cómo vamos desarrollando, por qué estudio ese tema, siempre es bueno entender ello. Entonces, ya que nos hemos ubicado en la atmósfera y para ser más específico, en la troposfera, vamos a empezar con nuestros temas del día de hoy, que es justamente hablar sobre los climas. Y como te decía, los climas, ¿dónde se presentan? Acá en la troposfera, ¿sí? Nosotros la otra semana vamos a tocar otro tema relacionado a la atmósfera. La otra semana vamos a hablar sobre efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, capa de ozono. Esos temas vamos a tocar nosotros la próxima semana, semana número 8. Hoy vamos a hablar de los climas. ¿Está claro? Ahora, pero cuando hablamos de clima, también es importante conocer el tiempo atmosférico. Y la gran pregunta es, ¿clima y tiempo atmosférico es lo mismo? Definitivamente no. El tiempo atmosférico vendría a ser las características que se van a presentar en la atmósfera baja, y cuando digo atmósfera baja, me refiero a la capa de la atmósfera que está más abajo. ¿Y cuál es? Ya lo dije, la troposfera. La troposfera es la capa que está aquí en la superficie terrestre, desde la superficie terrestre hacia arriba, 18 kilómetros de altitud aproximadamente, dependiendo en qué parte de la Tierra te ubiques. En los polos, la atmósfera, las capas son más grandes que los polos, ¿sí? En el Ecuador, las capas de la atmósfera, repito, las capas de la atmósfera en el Ecuador son más grandes debido al movimiento de rotación, hace que las capas se ensanchen más, mientras que en los polos son más achatadas, ¿sí? Por la fuerza centrípeta. Ahí las capas tienen menor anchura. Por eso es que si hablamos de, en este caso, eh, la troposfera en el Ecuador llega aproximadamente a unos 18 kilómetros de altura, pero en los polos llega aproximadamente a unos 9 kilómetros de altitud, aproximadamente, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto que debes tomar en cuenta. Ahora, en toda esta troposfera, que es la primera capa, desde la superficie terrestre hacia arriba, esa sería la atmósfera baja, es la primera capa. Y acá tenemos los gases más pesados, por eso están abajo. Los livianos están arriba. Y justamente aquí se concentra prácticamente ese 1% de diversos gases que hay, aparte del oxígeno y el nitrógeno. Ese 1% de diversos gases que tenemos está justamente aquí en la troposfera. ¿Ya? Y acá en la troposfera se da pues el clima y el tiempo atmosférico. ¿Ya? Pero antes de ello es importante saber lo siguiente. Miren, primero voy a explicarles esto de acá. Esto de acá. Vamos a colocar aquí. Acá tenemos los elementos del clima. ¿Cuáles son los elementos del clima? Tenemos 6 elementos del clima. Insolación, temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica y viento. ¿Ya? Esos son los 6 elementos que se utilizan para determinar el clima. ¿Está claro? Ahora, si, por ejemplo, yo estoy en un lugar llamado Lima y quiero saber cuál es el clima en ese lugar llamado Lima, tengo que medir estos 6 elementos
durante cierto tiempo y de esa manera determinaré el clima en ese lugar llamado Lima. Pero ¿qué pasa si en ese lugar llamado Lima, en este momento, siendo las 8:38 de la mañana, mido estos 6 elementos en este momento? Pues si sucede ello, no estaría estableciendo el clima de ese lugar llamado Lima, sino que esos resultados de esa medición, de ese momento determinado, estarían dando los resultados del tiempo atmosférico en ese lugar llamado Lima. Profesor, pero si mido aquí ahorita, estos 6 elementos, ¿no determinan el clima en el mundo? No, porque en diferentes partes del planeta hay otros factores que van a influenciar en la determinación del clima. Hay factores geográficos y factores cósmicos que los vamos a ver más adelante. ¿Está claro? Ahora, entonces hay que tener en claro que midiendo estos 6 elementos puedo determinar el clima y puedo determinar el tiempo atmosférico. ¿Cuál es la diferencia? Es que si en este momento, siendo 8:39 de la mañana del 3 de diciembre del 2024, si mido estos 6 elementos, determinaré el tiempo atmosférico. ¿Ya? Ahora, em, ¿qué pasa si de un momento a otro uno de estos elementos, digamos, por ejemplo, la temperatura, tiene una modificación? Aumenta o disminuye la temperatura. ¿Eso afectará en el tiempo atmosférico? Por supuesto, por supuesto. Cada momento que pasa, cada hora, esos 6 elementos van cambiando. Esos 6 elementos, temperatura, insolación, humedad, presión atmosférica, precipitaciones, vientos, esos 6 elementos durante el día van cambiando. A veces no cambian los 6, a veces cambian 3, 4 o un elemento. Así cambia un elemento, ya el tiempo atmosférico genera una modificación. ¿Está claro? Entonces, el tiempo atmosférico es el estado, ¿ya? El estado de la atmósfera, pero la atmósfera baja, o sea, aquí, el estado de la atmósfera, pero aquí, en la troposfera, la atmósfera baja, y obviamente en un lugar determinado, porque no se determina en todo el mundo, sino en un punto determinado, y en un tiempo específico. Por eso es que el tiempo atmosférico indica el estado de la atmósfera en un momento determinado, en una localidad dada. ¿Sí? Ese es el tiempo atmosférico. El estado de la atmósfera, el estado. El estado de la atmósfera baja en el lugar donde ustedes se encuentran durante el día, va a ir cambiando. No es el mismo el tiempo atmosférico del lugar donde se encuentran a las 8 de la mañana, como a las 10 de la mañana, como a las 12, como a las 2 y como a las 4. Va cambiando. Y lo que cambia es el tiempo atmosférico. Es una pequeña variación de uno de los elementos y se genera, obviamente, cambios que se evidencian. Ahora, justamente el tiempo atmosférico se caracteriza por su variabilidad, o sea, es cambiante, variado, cambia de un momento a otro. Claro, y se determina en un momento específico, corto. En cambio, el clima, para determinar el clima de un lugar determinado, se tiene que realizar un estudio de por lo menos 30 años. Profe, ¿un estudio de qué? De las características atmosféricas, de los cambios atmosféricos. Se tiene que estudiar durante 30 años como mínimo. El clima es el conjunto de condiciones ambientales, o sea, de las características de los elementos atmosféricos de un lugar determinado, ¿no? Conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado. O sea, es el conjunto de características que nosotros vamos a tener en nuestro lugar en donde vivimos, ¿sí? Pero esas características vendría a ser un estado promedio. Por eso es que el clima se caracteriza por ser el promedio de estado del tiempo atmosférico. Profe, ¿qué tiene que ver acá el tiempo atmosférico? Ahorita lo voy a explicar.
calculado mediante observaciones realizadas durante 30 años. O sea, tienes que observar la variación de esos 6 elementos durante 30 años y todos los días. Por ejemplo, tenemos eh, insolación, temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica, vientos. Ahí están los 6. Entonces, esos 6 elementos, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, el clima de un lugar llamado X, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En ese lugar X tenemos que medir los 6 elementos todos los días durante 30 años y en diferentes momentos del día. Por ejemplo, la insolación en un día será tanto, la temperatura también, la precipitación también, ¿sí? Igual, la humedad, etcétera, etcétera. Pero, vamos a verlo esto de manera detallada. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos acá la temperatura. La temperatura un día fue, por decir, ¿no? 28 grados. Otro día fue 25 grados. Otro día fue 29 grados. Otro día fue 30 grados. Otro día fue 28 grados. Otro día fue 27 grados. Otro día fue 28 grados. Y así sucesivamente. Se dan cuenta que la temperatura estuvo yendo así. 28 bajó a 25, subió a 29, 30, 28, 27, 28. Entonces, de todas estas mediciones, obviamente este es un ejemplo, ¿no? Vamos a tener un montón de mediciones. Imagínate, 30 años midiendo la temperatura en ese lugar, todos los días, 365 días, y durante un día en varios momentos. ¿Cuánta medición de la temperatura vamos a tener de ese lugar? Al final lo que se va a hacer es promedios. Se va a analizar el promedio por año y las variaciones que se van a dar año tras año. Imaginemos que el promedio de este año sea de 28 grados. Todos estos promedios. Quiere decir que la temperatura en ese lugar es de 28 grados. Comparas con la de los otros años y también sale 28, 27, 29, 28 y promedio de todos ellos es 28. Entonces, ¿qué se va a decir con relación, o sea, luego de tener los resultados de esos 6 elementos durante 30 años, qué se va a decir con relación a, a este elemento llamado temperatura, si producto del análisis de todos los días durante 30 años, el promedio fue de 28 grados? ¿Qué se va a decir de ese lugar con relación a este elemento? Que en ese lugar X, su temperatura promedio es 28 grados, evidenciando un clima cálido. ¿Está claro? Entonces, ya hemos determinado la temperatura. Así se va a hacer con cada uno de los elementos. Con cada uno de los elementos. Con la humedad, con la presión atmosférica. Y habrá momentos en donde la humedad en algunos meses va a ser mayor que en otros. Entonces ahí se va a determinar que el clima en ese lugar X es de repente cálido o semicálido, este, con y neblinas invernales, ¿sí? Y así vas a ir determinando el clima de ese lugar. Así se determina el clima, jóvenes, estudiando los elementos atmosféricos durante 30 años y todos los días se hace varias mediciones. Así vamos a tener los resultados del clima,
perdón, los resultados del tiempo, de la temperatura, de la insolación, resultados de la presión atmosférica, de la humedad. Y con todos esos resultados promedios de cada uno de los 6 elementos, ¿qué se determina? El clima de ese lugar llamado X. Ahora, ¿qué pasa si hemos dicho que en ese día la temperatura, perdón, en ese lugar, ¿qué pasa si hemos dicho que en ese lugar X la temperatura es de 28 grados promedio? La temperatura, ojo, hemos dicho en el clima, ese resultado que hemos obtenido de esos 6 elementos y del cual hemos establecido el clima en nuestro país, esos resultados no van a cambiar, van a ser permanentes. Por eso es que se ha estudiado durante 30 años, para ser exactos. Así que, si hemos dicho que, producto de las investigaciones, en ese lugar llamado X, la temperatura es cálida, tropical, 28 grados, ¿qué sucede si un día en ese lugar la temperatura bajó a 20 grados? ¿Quiere decir que el clima cambió? No. Eso quiere decir que este 20 grados se debe de dar seguramente en algún día determinado y en cierto momento. ¿Y esto qué sería? Una pequeña variación nada más, que es parte del tiempo atmosférico. Si en ese momento se mide la temperatura, saldrá 20 grados. El tiempo atmosférico nos dice que ha bajado hoy la temperatura, pero seguramente va a subir. ¿Por qué? Porque el promedio, ¿cuánto es? 28 grados de temperaturas. Esto de acá será una situación momentánea, ¿sí? Particular, momentánea, esos 20 grados. Luego sube y bueno, el clima y la temperatura será pues el de siempre, 28 grados promedio. Un grado más, un grado menos, pero ese es el promedio, pues. O sea, el clima no va a cambiar, ¿sí? Pero este 20 grados, ¿qué vendría a ser? Ah, esto no sería clima, eso sería el tiempo atmosférico. Eso sería la medición de la temperatura en un momento dado, en un tiempo determinado, en un lugar dado. Y eso se llama tiempo atmosférico. Pero si queremos determinar el clima, se tiene que realizar un estudio de por lo menos 30 años a más, y no en un momento determinado o dado. Jóvenes, hasta ahí. ¿Me dejé entender cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima? ¿Me dejé entender? ¿Me dicen, por favor? Sí, profe. Todos han entendido, por favor. Todos. Ya, excelente. Sí, profesor. Muy bien. Si hay dudas, dígame, profesor, no he entendido. Vuélvame a explicar y yo lo hago con todo el gusto. ¿Ya? Entonces, continuamos. Entonces, dicho ello, una vez que hemos determinado la diferencia entre el tiempo y el clima, pasamos ahora a los elementos del clima, que ya lo hemos visto hace un rato. Era necesario que ustedes lo conozcan para poder explicar mejor. Entonces, estos son los 6 elementos del clima. Acá está la temperatura, que lo hemos utilizado hace unos momentos de ejemplo. Tenemos la insolación. Ahora lo que vamos a hacer es explicar en qué consiste cada uno de estos 6 elementos. La insolación es la cantidad de rayos solares que cae sobre la superficie terrestre. Tú cuando vas a la playa en verano, ¿qué te dicen tus padres? Hijo, hija, no te expongas mucho tiempo al sol porque te puede dar insolación. ¿Y por qué te dicen ello? Porque al estar tú expuesto a los rayos del sol caen sobre tu cuerpo y eso hace mal a la piel. Esa radiación solar que cae sobre no solamente tu cuerpo, sino esa radiación solar que cae sobre toda la superficie terrestre se llama insolación, cantidad de energía en forma de radiación que cae sobre la superficie terrestre. ¿Y cuál es el instrumento que se utiliza para medir la insolación? El heliógrafo. El heliógrafo. Ahora, ¿qué es la temperatura? Aquí en la atmósfera, ya hemos dicho, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera vendría a ser un conjunto de gases. Acá hay gases, ¿ya? Y estos gases retienen calor o frío, debido a que estos gases se pueden enfriar o calentar. Profesor, ¿cómo puedo yo calentar un gas o cómo lo puedo enfriar? Se puede y te lo puedo demostrar. Por ejemplo, cuando tú
vas a tu refrigeradora y abres la parte superior que es conocido como el fridge, ¿no? La parte más fría. Tú abres, sale como un vaporcito frío y que va hacia abajo, ¿verdad? Ahí te das cuenta que ese gas de la atmósfera dentro de la refrigeradora se ha enfriado y cuando tú los gases que conforman la atmósfera, tú los enfrías, las moléculas de estos gases se juntan y al juntarse se vuelven más densos, pero se juntan por el frío. Por eso es que cuando tú abres la refrigeradora, como están juntos y están más densos, ese vapor sale rápidamente y se va hacia abajo, porque son más densos, más pesados, hacia abajo se van. En cambio, cuando tú esos gases de la atmósfera los calientas, se van hacia arriba, porque los gases se separan, se alejan unos de otros y se vuelven menos densos y se van hacia arriba. Por eso es que cuando hierves el agua, ¿hacia dónde se ve ese vapor? Hacia arriba. Cuando abres la refrigeradora, ese gas de la atmósfera que se quedó encerrada dentro de la refrigeradora la última vez que lo abriste y luego cerraste la puerta y ese gas que se quedó adentro se quedó encerrado. ¿Qué pasó? Se enfrió y al enfriarse se juntan las moléculas. Por eso es que cuando abres un día después, ese gas sale, ¿no? Y se va hacia abajo. Es más, se nota incluso como se juntan, se vuelven más densos y notorios. Por eso es que se ve como un vaporcito medio blanco que se va hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí te das cuenta que los gases que conforman la atmósfera lo puedes calentar o enfriar. Ahora, los gases que conforman la atmósfera se le llama también aire. ¿Qué es el aire? El aire son todos los gases que conforman la atmósfera. Por lo tanto, el aire lo puedes enfriar, lo puedes calentar con los ejemplos que te he dado. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa cuando al aire, estos gases que están en la superficie terrestre, los calientas producto de los rayos del sol? Estos gases, este aire, captura calor. Y ese calor que captura este aire, estos gases que conforman la atmósfera, este calor que captura, que los mantiene ahí, se llama temperatura. Por eso es que la temperatura es el grado de calor que hay en la atmósfera. O sea, los gases, el aire capta o captura el frío o el calor, como los ejemplos que te he explicado. Ahora, ¿cómo mides la temperatura? Con el termómetro. Así también en la atmósfera tenemos humedad. Y la humedad es el vapor de agua, la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿Está claro? Mientras estemos más cerca al mar, los rayos del sol evaporan más el agua y genera mayor humedad. ¿Está claro? Mayor humedad, mayor vapor de agua en la atmósfera. Mientras más te alejes, hay menos humedad. Mientras más te vayas hacia las partes más altas de la cordillera, hay menos humedad, ya que la humedad es un gas pesado. Por eso es que si estás en la punta del Callao, hay mucha humedad. Si estás en la punta de Huascarán, hay escasa humedad. Por eso es que la gente que sufre de asma, que le dice el doctor, vete a un clima seco. Y el clima seco mayormente está en la región andina, en las partes de las alturas. Pero lo cierto es que no existe el clima seco, existe el clima con poca humedad, con escasa humedad, pero seco como tal, cero humedad, eso no existe. Siempre, aunque sea un pequeño porcentaje de humedad, pero hay. ¿Está claro? Ahora, con relación a la humedad que hay en la atmósfera, ¿cuál es el instrumento que mide la humedad? El higrómetro. Luego tenemos la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Esa agua en estado gaseosa, o sea, esa humedad que se va a la atmósfera, al final se queda impregnada en las nubes. Y estas nubes, cuando comienzan a llover, las aguas caen de nuevo hacia la superficie, pero en forma de gotas. Subió en forma de gas
y regresa en forma de agua. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la precipitación? Es la caída del agua, el retorno de las aguas en forma de lluvia, granizo o nieve, estado líquido o sólido. Presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Ya te he dicho. Ah, bueno, en el caso de la precipitación se mide con el pluviómetro. Ahora la presión atmosférica, que se mide con el barómetro. En el caso de la presión atmosférica, ya te he dicho, en la atmósfera que tenemos, gases. Los gases conforman la atmósfera. Estos gases se les llama aire. Este aire o gases de la atmósfera tú no los puedes ver porque sus moléculas son muy pequeñitas, pero sí lo puedes sentir. Si tú agarras con tu mano y te echas aire, lo que estás haciendo es empujando las moléculas de gases que están cerca a tu rostro y con el aire los estás empujando y chocan a tu rostro, van chocando a tu rostro. Y eso es lo que tú llamas viento. ¿Qué es el viento? Es cuando el aire se desplaza de un lugar a otro, o sea, el aire en desplazamiento se llama viento. Por eso es que acá dice, vientos son masas de aire en movimiento horizontal. ¿Y cómo se mide el viento? Con el anemómetro y la veleta. Ahí se mide el viento y su velocidad. Pero justamente ese viento son esos gases que chocan a tu rostro. Y bueno, pues no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. La pregunta es, ¿qué sientes si no ves nada? ¿Sientes las moléculas de los gases que chocan a mi rostro, solo que no se ve nada porque son tan pequeñitos, las moléculas son tan pequeñas que la visión del ser humano no las puede captar? Pero sí sabemos que existe porque lo sentimos, ¿verdad? Y si lo sentimos es porque existe y es materia. Esas moléculas de gases son materia. Y si es materia, tú sabes que toda materia tiene un peso. Peso. O sea, las moléculas de los gases tienen peso. Por supuesto. Entonces, y esas moléculas que son de los gases que vendría a ser, los gases que conforman la atmósfera, aire. Por lo tanto, el aire pesa, porque el aire son los gases que conforman la atmósfera y los gases que conforman la atmósfera son moléculas, moléculas que son materia y toda materia tiene peso. Por lo tanto, conclusión, el aire pesa. Y justamente ese peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre se llama presión atmosférica, peso que ejerce una columna de aire sobre un lugar de la superficie terrestre. Jóvenes, hasta ahí, ¿han quedado claros los 6 elementos? Sí, profe. Muy bien, ¿todos entendieron o solamente Juan Diego? Uy, nadie más me responde. Todo claro, profe. ¿Todo bien? Profe, ¿O alguna duda? profe, la insolación tiene variación según la altitud. Perdón, perdón. Preguntaba si la insolación varía según la altitud. Según la altura. Claro, a Ujú. ver, qué es la insolación? Mira, por lógica, ¿qué es la insolación? Es los rayos que llegan desde el sol hacia la superficie, ¿verdad? Ya. Y si tú en verano te echas en la playa, ¿no? Y recibes los rayos del sol, eso ya hemos dicho que, bueno, por un lado hace mal a la piel, pero por otro lado, estos rayos del sol comienzan pues a quemar tu piel, ¿verdad? ¿Sí? Y mira, desde el sol hasta la superficie terrestre, cerca de la playa, nivel del mar, quema tu piel. Ahora imagínate si estuvieras más cerca del sol. ¿Esos rayos llegarían con más fuerza o con menos fuerza si estuvieras más cerca del sol? Con mayor fuerza. Claro, con mayor fuerza. Entonces hay una variación. ¿Y de qué manera estaría esto más cerca al Sol? ¿Al nivel del mar o en la punta del Huascarán, en las cordilleras? En la punta de los canales, ya, Claro, entonces te das cuenta, por lógica, entonces, si estoy a mayor altura, estoy acercándome hacia el Sol. Por lo tanto, la insolación aumenta. Y si estoy a nivel del mar, me alejo del Sol. Por lo tanto, la insolación disminuye. Es por eso que la gente de la sierra tiene sus cachetitos chaposos, porque el Sol les ha quemado sus, sus pómulos, ¿sí? Y, profe, entonces, en altura, el calor, o sea, los rayos del sol se sienten, sí,
se sienten los rayos del sol. Pero, ojo, ahí hay una combinación. Si bien en altura hay mayor insolación, también sabemos que a mayor altitud la temperatura disminuye. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente de la sierra no puede estar con polito porque hace frío, ¿sí? Hace frío, se abriga. Pero, muy aparte de abrigarse por el frío, los rayos del sol que caen en tu rostro, como está más cerca, les va quemando el rostro. Por eso que son chapositos. Los labios se cuartean. Incluso, si en alguna oportunidad van a la sierra, por ejemplo, para mí el ejemplo que pongo es Arequipa. En Arequipa, cuando voy a la región de Arequipa, estoy en la sombra, mucho frío. Me voy hacia el sol, el rayo del sol que cae en mi cuerpo se siente claramente caliente, ¿sí? Entonces, claro, la gente ya se acostumbró, ¿no? Uno que no está acostumbrado no sabe si estar en la sombra o directamente a la exposición de los rayos del sol. Pero bueno, te das cuenta que influye esto en la vida del hombre, del ser humano, en donde nosotros tenemos que adaptarnos o acondicionar el ambiente para poder desarrollarnos. Pero bueno, ya estoy haciendo una reflexión más profunda. La pregunta fue, con la altitud, los rayos del sol, o sea, la insolación, ¿varía? Sí varía, y ya lo expliqué cómo puedes tú argumentarlo. ¿Sí? No sé si se ha entendido. Sí, profe, muchas gracias. Excelente. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Ya, continuamos. A ver, los factores del clima, queridos estudiantes. Como decía hace unos instantes, no es que tú determinas el clima en un lugar y ya pues es el mismo clima en todo el planeta. No, no es así. Debido a que hay factores cósmicos y factores geográficos. Sobre todo los factores geográficos hacen que haya una gran modificación de los climas en todo el planeta y bastantes climas. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los factores geográficos, factores cósmicos, perdón? Son aquellos factores que influyen en la determinación de los diversos climas en la Tierra, pero son factores cósmicos porque son factores externos a la Tierra los cuales influyen, como por ejemplo, la forma de la Tierra hace que los rayos del Sol caigan de manera más directa, perpendicular en el ecuador, y hacia los polos, pues, de manera eh, oblicua, ¿sí? O tangencial. Y eso hace que en los polos, pues, al no caer los rayos del Sol de manera directa, en los polos hay una temperatura muy baja, bastante frío, ¿cierto? En la forma de la Tierra. Ahora, el movimiento de rotación también. El movimiento de rotación también genera un factor que determina el clima, ya que ese movimiento de rotación se da de manera inclinada. Eso genera que haya temporadas en donde los rayos del sol caigan de manera directa, no solamente en el Ecuador, sino en el sector sur, o dependiendo, digamos, la ubicación de la Tierra con relación al Sol, puede ser que los rayos del Sol caigan de manera perpendicular entre el Ecuador y el sector norte. Cuando se da eso, eso genera que si cae de manera perpendicular en el Ecuador y sector norte, quiere decir que en el norte están en verano. Y si cae de manera perpendicular en el Ecuador y el sector sur, quiere decir que la zona sur está en verano y por ende el otro lado está en invierno. Y así se da, pues, de manera opuesta. Y justamente tomando en cuenta el movimiento de traslación se generan los famosos meses del año, otoño, verano, primavera, invierno, ¿sí? Dependiendo, como hay una inclinación de la Tierra, al inclinarse siempre hay un lado en donde está mirando hacia el sol, a veces la parte baja o a veces la parte alta. Cuando la parte alta está mirando hacia el sol, estamos en los meses de verano en el norte, y la parte baja, que no lo está mirando hacia el sol, está en invierno, como pueden ver en la imagen. Y así se generan los meses, perdón, las estaciones del año. Ahora, a la hora de dar el movimiento de traslación, hay un momento en donde la Tierra se acerca o se aleja más con relación al Sol. Cuando se aleja más se llama perihelio y cuando se acerca más se llama afelio, ¿sí? Entonces,
esta inclinación de la Tierra, la forma de la Tierra, el movimiento de rotación y traslación, ¿sí? La inclinación del eje terrestre, son factores cósmicos que hacen que haya diversos climas en la Tierra. Pero se supone que debería haber climas uniformes, como por ejemplo, hemos dicho que en el Ecuador siempre los rayos solares caen de manera perpendicular. Quiere decir que todos los países o los territorios continentales que están entre el Ecuador y los trópicos siempre deberían tener un clima cálido tropical debido a que los rayos del sol siempre están cayendo de manera perpendicular. Sin embargo, no es así. El Perú se encuentra entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Sin embargo, no tenemos un clima cálido todo el año. Sí lo tenemos en un sector, que es Tumbes y Piura, pero el resto de la costa peruana no tenemos ese clima cálido. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En un momento, por favor. Ya, continuamos. Entonces decía que estos son factores cósmicos, pues, ¿no? Y bueno, pues son cuatro los cuales influyen, pues, en la determinación de los climas. Y claro, en el caso del Perú, uno diría, profe, pero Perú se encuentra entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Según el factor cósmico, deberíamos tener un clima cálido tropical en todo el territorio nacional. Sin embargo, no es así, ¿cierto? Eso se da en Tumbes y Piura, pero también en la selva baja, pero no sé en todo el territorio peruano debido a que aparte de los factores cósmicos hay otros factores que son los geográficos, que vendrían a ser ya características o factores que se encuentran dentro del territorio donde se va a determinar el clima, los cuales influyen en esa determinación del clima. Por ejemplo, la continentalidad y la oceanidad. Cuando tenemos un lugar que está netamente en el continente, alejado del océano, mayormente acá hay un cambio de temperatura brusco entre el día y la noche. No hay termorreguladores, pero si el territorio está cerca al océano, el océano sirve como un termorregulador, ¿ya? Ya que durante el día absorbe el calor y en la noche lo expulsa, y eso hace que las costas mantengan cierta calidez y el cambio entre el día y la noche, ¿no? Con relación a la temperatura, no sea un cambio brusco, sino un cambio leve. ¿Está claro? La altitud, pues, por ejemplo, la cordillera, como decía hace un rato su compañera, mientras nosotros subimos en la cordillera, a mayor altura, ¿qué pasa con la temperatura? Disminuye, pues a mayor altura, menos temperatura. A menor altitud, más temperatura. Y por último, la latitud, ¿sí? Dependiendo en dónde nos ubiquemos, si estamos entre el Ecuador y los trópicos, o los trópicos y los círculos polares, o en los polos, ¿no? Va a depender de nuestra ubicación en la superficie terrestre, en el cual se va a determinar también mayor o menor temperatura, pues, ¿no? Entonces, estos son factores cósmicos y geográficos. Justamente en este sentido vamos a nosotros ubicar al Perú. El Perú se ubica latitudinalmente, le corresponde pues un clima cálido y húmedo, debido a que estamos entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Todo esto es clima cálido, pues debería corresponder un clima cálido húmedo, lluvioso y tropical. Sin embargo, no es así. ¿Debido a qué? A que hay factores geográficos que hacen que haya no solamente un clima cálido, húmedo, lluvioso, sino una diversidad de climas. Tenemos varios climas, 8 en total acá en el Perú, ¿no? Y eso es gracias a estos factores geográficos como Cordillera de los Andes, corriente peruana, corriente del Niño, anticiclón Pacífico Sur, anticiclón Atlántico Sur y el ciclón ecuatorial, ¿sí? Entonces, esos son los factores geográficos que van a determinar la diversidad climática del Perú, los cuales vamos a explicar a continuación. Influencia en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, estimados jóvenes, genera lo siguiente. Acá está
el Perú, la cordillera de los Andes, nosotros estamos en toda la cordillera, cerca al mar, tenemos la costa entre la cordillera y el mar, la cordillera son los Andes, y al otro lado de la cordillera tenemos la selva. Entonces, cuando hablamos de la influencia de la cordillera, es que esto sirve como una gran barrera no natural que evita que los vientos alisios lleguen de un lugar a otro, pasen, chocan ahí a esa gran barrera y se aguantan ahí los vientos. Además, modifica las condiciones de temperatura y humedad según los pisos altitudinales, generando variedad climática. Cerca al mar hay mayor humedad, o sea, por acá hay mayor humedad, ¿sí? Si tú te alejas, acá hay menos humedad, más humedad. ¿Qué más? Si tú subes, la temperatura disminuye, menos temperatura. Aquí hay más temperatura. ¿Me dan cuenta? Entonces, la cordillera de los Andes influye pues en la humedad, en la temperatura, en la insolación y también sirve de barrera ante los vientos. ¿Qué pasa si no estuviese la cordillera? Los vientos pueden oponerse y producto de su oposición, al chocar, puede generar pues algunos tornados, huracanes. Pero eso no se da aquí gracias a la cordillera de los Andes que sirve de pared que los divide. Por otro lado tenemos la influencia de los vientos y corrientes, ¿no? ¿Cuáles son esos vientos? Hay vientos fríos del anticiclón Pacífico Sur y anticiclón Atlántico Sur. ¿Qué son los ciclones y anticiclones? Esos son vientos, como bien dice acá, vientos, tanto ciclón y anticiclón. Los ciclones son vientos cálidos, mientras que los anticiclones son vientos fríos, ¿ya? Son vientos fríos. Y acá está, vientos fríos. El anticiclón son vientos fríos que van en sentido antihorario y de manera descendiente. Y acá tenemos el anticiclón Pacífico Sur, que va en sentido antihorario de manera descendiente y se va hacia las costas peruanas. Mientras que el anticiclón Atlántico Sur también va en sentido antihorario de manera descendiente y se mete pues por aquí, por las Pampas de Argentina, Bolivia y llegan al Perú y se meten por Puno y Madre de Dios. ¿Ya? Mientras que el anticiclón Pacífico Sur afecta toda la costa peruana, ¿ya? En el caso del anticiclón Pacífico Sur, estos vientos fríos que van en sentido antihorario van a generar una mayor intensificación de las garúas lloviznas, tanto en la costa centro y sur, ya que aquí no hay lluvias. Y el anticiclón Atlántico Sur genera el famoso friaje cuando llega a la costa, perdón, cuando llega a la región de Madre de Dios y Puno. En Madre de Dios genera el friaje en la selva, mientras que en Puno genera las heladas, ¿sí? Por otro lado, los ciclones ecuatorial son vientos también, pero cálidos, de manera ascendente y en sentido horario. O sea, aquí tenemos, miren, acá, acá está el ciclón en el sentido horario, ¿sí? De manera ascendente, incluso pasa la cordillera y llega a Tumbes y Piura, ¿sí? Este de acá genera lluvias en la costa norte y la selva. Lluvias de verano en Tumbes, Piura y la costa norte, ¿no? Y en la selva también pues genera las lluvias. Por otro lado tenemos las corrientes pero marinas. Esas corrientes marinas tenemos la corriente peruana y la contracorriente ecuatorial. La corriente peruana es la que conocida como, vamos a cambiar el color, la corriente peruana es conocido también como la corriente de Humboldt, que viene desde la zona subantártidas, llegan hasta la costa peruana, desde Tacna hasta Piura, y de ahí se desvían a la izquierda. Mientras que la contracorriente ecuatorial viene por acá, contracorriente ecuatorial, y la corriente del Niño viene así, y acá se chocan varias corrientes, ¿sí? Ahora, esta contracorriente ecuatorial, que es como si fuese un río,
que cruza todo el océano, este río de acá, parece que fuese un río que cruza todo el océano de oeste a este. Esta es la contracorriente ecuatorial. Estas aguas son cálidas y en el mes de diciembre aumenta la cantidad de estas aguas debido a que hay vientos que los van a empujar, son los vientos del oeste y vienen en mayores cantidades y así esas cantidades hacen que predominen toda la costa y las corrientes peruanas se van hacia el sur o a las profundidades, predominando aguas cálidas en esta zona durante los meses de diciembre, enero, febrero hasta marzo, en donde las aguas de nuevo se retiran, sí, las aguas cálidas, y vuelve a predominar la corriente peruana o de Humboldt, que son aguas frías. La corriente del Niño es la que viene del norte, pues, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Dicho estos factores geográficos, los cuales van a determinar los climas en el Perú, vamos a mencionar los 8 climas que nos menciona Vladimir Köppen, ¿sí? Los parámetros importantes para clasificar el clima son, esos parámetros importantes para determinar el clima vendrían a ser la temperatura, la precipitación, ¿sí? Temperatura y precipitación. Y según Vladimir Koppen, tenemos aquí en la costa dos tipos de clima. Costa norte, clima cálido muy seco. Muy seco, ¿por qué? Porque no hay lluvias o árido tropical. Y el clima semicálido, muy seco también porque no hay lluvias, ¿ya? Y no hay mucha temperatura, una temperatura intermedia, y eso se da en la costa centro y sur, o llamado también árido subtropical, ¿sí? Estos son los dos climas de la costa, árido tropical, costa norte, y árido subtropical, costa centro y sur, ¿ya? Son las 9:20, vamos a su receso, nos reencontramos jóvenes en 15 minutos. Listo, chicos, continuamos. A ver, a ver. Se nota mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces decíamos que tenemos dos climas en la costa, costa norte, clima cálido, muy seco, a diferencia de la costa centro y sur, que es semicálido y también muy seco, debido a que no se presentan lluvias, ¿ya? En la costa norte hay en verano, pero en la costa centro y sur no hay lluvia, hay garúa, llovizna, que es algo distinto, no se confundan. La diferencia es en el tamaño de las gotas que caen, pues, ¿no? Ahora, en la costa norte, que está entre Piura y Tumbes, como bien pueden observar aquí, se caracteriza porque son vegetación de ambientes secos debido a la escasez de lluvia. Hay intenso brillo solar porque es clima cálido durante todo el año y lluvias en verano, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Costa centro y sur va desde Piura hasta Tacna. Claro, Piura frontera con Lambayeque hasta Tacna. En ambos casos va de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, de altura, pues en ambos casos. Ahora, aquí también tenemos humedad ya en la costa centro y sur, humedad en invierno sobre todo, salen las neblinas invernales y bajas precipitaciones, por eso hay garúa y llovizna, ¿sí? Solo ocurre lloviznas en invierno, junto con la neblina, ¿ya? La humedad se intensifica en invierno, son ambientes desérticos también debido a la escasez de lluvias, ¿no? En realidad toda la costa es desierto, solamente que nosotros hemos establecido en los valles. ¿Qué son los valles? Los ríos forman valles y los ríos cruzan la costa, cortan la costa, y esos ríos son los que generan un ambiente árido, ¿no? Y deja de ser ese ambiente desértico. Por eso es que en todos los valles de las costas peruanas están las ciudades. Solamente que las ciudades han crecido tanto que han llegado hasta las regiones áridas. Por ejemplo, acá en Lima tenemos el río Rima, pero ha crecido tanto la ciudad de Lima que hemos llegado hasta Villa El Salvador, un lugar arenoso, árido, y si seguimos avanzando vamos a llegar a un lugar donde vamos a encontrar netamente arena, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Toda la costa es arena, solamente que los ríos al cortar estas costas nos generan lugares áridos, ¿sí? Y no desérticos. Ahora hay presencia de lomas también en la parte de las estribaciones andinas o cerros, en las partes altas crece vegetación llamado lomas debido a las neblinas de invierno que hacen que estas lomas aumenten. En la sierra tenemos 4 climas.
templado subhúmedo, frío, frígido y gélido nival, ¿ya? Cuando hablamos del clima templado subhúmedo, va de 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Pero se divide en dos vertientes, la occidental y la oriental. La oriental va de 1000 a 2000 y la occidental de 1000 a 3000. O sea, la occidental es la parte que mira hacia el mar, hacia el océano, y la oriental es la que mira hacia la selva, ¿ya? Bueno, en el caso del clima templado subhúmedo, perdón, sus climas, como bien dice, es un clima intermedio. No hay ni mucho frío ni mucho calor, por eso se llama templado. Temperaturas promedios de 20 grados, es seco, ¿no? Con nubosidad de verano, lluvias estacionarias. O sea, acá hay lluvia sí, pero por estación. En invierno, su invierno de la región andina es lluvia. ¿Está claro? Y en el oriente también algo similar, solamente que la temperatura aumenta un poco más, 25 grados, hay humedad, también es nuboso, ¿sí? A diferencia de la parte occidental, es seco, en la parte oriental hay humedad debido a el ambiente, la temperatura mayor genera un ambiente húmedo, ahí hay lluvias mayores, más intensas. Luego ya el clima frígido que va de 3000 a 4000, gélido de 4000 a 5000, perdón, frío de 3000 a 4000, frígido de 4000 a 5000 y gélido de 5000 hasta las zonas más altas, ¿sí? Entonces, este es el clima frío, 3000 a 4000. Ya, esas son las vertientes mesetas, valles mesoandinos, temperatura promedio 12 grados, ojo, 12 grados, lluvias de verano, ¿ya? Este es el clima frío. Luego del frío sigue el frígido de 4000 a 5000, en donde la temperatura es ya no 12, sino 6 grados. Acá, esto serían las altas montañas, ¿ya? Acá hay prácticamente una zona con fuerte pendiente, debido a que son las altas montañas. Hay gran sequedad, debido a que acá la humedad es casi nula, debido a que estamos a una gran altitud, ¿sí? La humedad está cerca al mar. Hay variaciones térmicas entre el día y la noche, ¿sí? Zona de tempestades eléctricas y heladas, pues, ¿no? Acá también cae granizo, lluvias, nieve. Y luego viene ya del frígido el gélido, que es de 5000 hasta las zonas más altas, en donde en el gélido nadie habita esta parte gélida. Hasta el frígido se puede habitar ciertas zonas, pero en el gélido nadie habita debido a que es una zona cubierta de nieve, son los glaciares que están por debajo de los 0 grados centígrados. Serían las cumbres altas, prácticamente la punta de las cordilleras, como pueden ver, ¿no? Acá nadie vive, casi todo está cubierto de nieve, las precipitaciones son sólidas, no hay lluvias, sino que hay granizos, hay gran sequedad, fuerte insolación porque estamos cerca al mar, los rayos del sol caen de manera muy directas y fuertes, y bueno, de 5000 hasta las zonas más altas. 5746 se coloca porque, bueno, se toma como referencia, como punto más alto, el Huascará. Luego vamos a la selva, que también tenemos dos tipos de clima. ¿Cuáles son? El semicálido muy húmedo, ¿sí? Vamos aquí, semicálido, muy húmedo acá en la selva. Ya, este semicálido muy húmedo es de 1000 a 400, ¿ya? Profe, de 1000 a 400 sí, ahí llega el semicálido muy húmedo. Es semicálido porque las temperaturas no son muy altas y muy húmedo porque se presentan fuertes lluvias, ¿ya? Esto vendría a ser, en otras palabras, la selva alta, ¿ya? En donde se dan las mayores lluvias. ¿Ya? La temperatura está debajo de los 20 grados, ¿ya? Y por factor altitud y siendo mayores en los fondos del valle, ¿no? Debido a la altura que presenta, ¿no? Entre los 400 a los 1000, las temperaturas no son muy altas, son intermedias, y se dan fuertes precipitaciones por encima de los 2000 milímetros por año. ¿Sí? Existen aquí los famosos bolsones pluviales, que son los tipos de lluvias más grandes que hay. Las gotas de lluvia, hay pues las pequeñitas, garúa, llovizna, las intermedias son las lluvias, pero las más grandes son los famosos bolsones pluviales, que esos te caen y te mojan gran parte de tu rostro, pues son grandes gotas, ¿sí? Si te preguntan cuál es el lugar con mayor lluvias en el Perú, es la selva alta, ¿sí? Por eso es que acá dice, ¿no? Zona más lluviosa del Perú, corresponde a la selva alta. Claro, es la parte baja de selva alta, por decirlo de esa manera, pues, ¿no? Y se ubica, pues, en la parte baja del flanco oriental de los Andes. Acá tenemos los valles longitudinales. Como hay bastantes lluvias, por eso hay un montón de vegetación aquí. Y la selva baja sería esta.
Este sí es cálido. Acá sí las temperaturas son mayores. Y es húmedo porque hay lluvias, pero no tantas como en las selvas altas, ¿sí? Ahora, en la selva baja se divide en dos sectores. Tomando en cuenta los 12 grados de latitud, acá está 12 grados de latitud. A ver, vamos a cambiar de color. Tomando los 12 grados, ¿ya? De latitud norte, un clima ecuatorial, y sur, sabana tropical, ¿sí? Ambos son cálidos, solamente que en el ecuatorial, entre enero a septiembre, las temperaturas son de 25 grados promedio, ¿sí? Y en los otros meses llega de 30 grados a más, o sea, bastante temperatura de octubre a diciembre en la parte ecuatorial. Hay una alta humedad y precipitaciones concentradas en verano. Mientras que la sabana tropical, que es al sur, ya que el ecuatorial es al norte, los 12 grados, la sabana tropical, la temperatura promedio es de 24 grados. Y tiene máximas de 33 y mínimas de 16. Profe, mínimas de 16, sí, producto de las heladas. Las heladas son vientos fríos que llegan por Bolivia, entran aquí a la selva peruana y generan un descenso brusco de temperatura, ¿sí? Pero acá sus máximas son 33, por lo que puedes ver dónde hay mayores temperaturas en el clima cálido ecuatorial, ¿sí? Listo. Ahora, vamos a hablar de algunos fenómenos de origen climático, ¿ya? Aquí vamos a mencionar a las heladas. ¿Qué son las heladas? Las heladas vendrían a ser un descenso brusco de la temperatura, ¿sí? Descenso brusco de la temperatura, pero, ya, descenso brusco de la temperatura, pero a nivel del suelo. ¿Debido a qué? Esos vientos del anticiclón Atlántico Sur, que vienen desde Argentina a Bolivia, llegan al Perú y se van, por un lado, hacia la selva baja y por otro lado a la sierra. En la selva baja, esos vientos generan friaje y ¿ya? Y en la sierra generan heladas, ¿sí? Que son descenso brusco de temperatura, pero obviamente, si estamos hablando de región andina, es altitud. Esos vientos llegan a toda la superficie andina. Eso genera que hay una combinación del viento frío, la altura y el tipo de relieve generan que haya justamente esa helada. La helada tenemos dos tipos, la helada blanca o escarchada y la helada negra. Este descenso brusco de temperatura genera que la poca humedad que hay en el ambiente, producto de la baja temperatura, se pregne en las plantas y se congele, como una pequeña cubierta de hielo. Cuando hay humedad, se genera helada blanca, o sea, una capita de hielo que cubre la superficie terrestre y los cultivos, ¿sí? Y está por debajo de los 0 grados. Pero cuando son lugares donde la humedad es escasa, casi cero, se da la helada negra, en donde el descenso brusco de temperatura hace que las hojas, producto del aire, las hojas se quemen. No se forma una capita de hielo porque hay casi nula humedad. Por lo tanto, las hojas se van a quemar y se tornan negras. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ambos casos, las heladas dañan los cultivos, pero con la helada blanca puede darse la posibilidad que el cultivo se salve, pero con la helada negra no. El cultivo se muere porque se quema debido al fuerte frío al cual están expuestos las hojas. Las nevadas son precipitaciones o caídas de agua en estado sólido, en forma de nieve, lo cual genera que se cubra toda la superficie de nieve, pues, ¿no? Y eso se da cuando la temperatura del aire, ya la temperatura del aire, se mantiene por debajo de los 2 a 3 grados. Cuando es debajo de los 0 es helada, pero cuando está entre los 2 y 3 grados es nevada. Hay humedad que producto de las bajas temperaturas, ¿no? Y las precipitaciones, esa humedad retorna, pero en forma de nieves, ¿no? Bolitas de hielo, ¿ya? Ahora, esto afecta a los cultivos, también la agricultura, la ganadería, la salud de las personas, ¿no? La nevada se registra en cielos cubiertos, o sea, a diferencia de las heladas,
que es con cielo despejado, acá en cielo cubierto. ¿Por qué? ¿Cómo se aparece esa nieve? Esa nieve se aparece, es agua, y es agua que van a estar en las nubes, por lo tanto tiene que haber nubes para que caiga esa agua en estado sólido. Si no hay nubes, es un cielo despejado, no se va a presentar helada. ¿Y qué se va a presentar? No se va a presentar nevadas, sino más bien heladas ante un cielo despejado. Pero si es un cielo cubierto de nubes, se va a presentar nevada. ¿Está claro? Luego tenemos el friaje, que se presenta en la zona amazónica debido a los vientos fríos del anticiclón Atlántico Sur, los cuales generan un descenso brusco de temperatura en la región amazónica sur, generando un descenso de la temperatura entre 22 a 11 grados. Se intensifica la velocidad del viento, las lluvias son más intensas y la neblina se genera con sensación de frío intenso debido a los vientos fríos que llegan, pues, ¿no? Lugares que se afectan, Madre de Dios, Ucayali, incluso llega hasta Loreto. Cada vez este friaje es mayor. Luego tenemos las inundaciones. ¿Qué son las inundaciones? Es el borde del agua de los ríos. ¿Producto de qué? De las fuertes lluvias. El agua de los ríos aumenta su caudal y se desborda y eso genera una inundación. ¿Sí? Eso se genera cuando hay fuertes lluvias. ¿Ya? Y acá en el Perú, pues en verano vemos bastantes inundaciones debido a las lluvias de verano que se genera en la región andina. Eso genera que el caudal de los ríos en la región costera aumente y se desborde el agua, generando inundaciones en diferentes partes de la costa peruana. Y la sequía es lo contrario, es escasez o ausencia de lluvias. Eso vendría a ser las sequías, ¿sí? Un momento, jóvenes, por favor, un momento. Ya. Entonces la sequía, como les decía, jóvenes, es lo contrario, escasez de lluvia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera que el río tenga aguas, ¿no? Bueno, el descongelamiento glacial, nieve, este, lluvias, es eso, básicamente. O cuando no hay lluvias, puede haber agua en los ríos, de repente por el congelamiento glacial, pero poco, ¿no? Que en el recorrido se seca y se pierde y no llega a ningún lado. Por lo tanto, por donde existía el río, al no existir ahora el río, el suelo comienza a secarse, pues, ¿no? Si hay bastante sol, el sol seca la humedad que hay en el suelo y comienza a secarse y se comienza a cuartear la superficie terrestre, como pueden ver acá en la imagen. ¿Sí? Acá miren, acá hay otra imagen, ¿se dan cuenta? Entonces, es un fenómeno climático coyuntural anómalo caracterizado por una reducción en las precipitaciones pluviales con respecto a la considerada como normal, pues, ¿no? Y bueno, pues eso lo origina temperaturas altas, la humedad baja en el ambiente. Si hay baja humedad, ya no hay evaporación, pues, ¿no? Si hay poca humedad, ya no llega esa humedad a las nubes, por lo tanto no se generan las lluvias, pues, ¿no? Fuertes vientos también hace que las nubes y la poca humedad que haya se vaya lejos y ese lugar se quede, pues, sin su retorno de las aguas. Esto obviamente genera un perjuicio a las necesidades del hombre y a los ecosistemas. ¿Qué son los huaicos? Los huaicos es el deslizamiento de lodo, o sea, es el agua de los glaciares que baja a través de la cordillera, a través de quebradas, y esa agua que baja por esas quebradas que han estado secas durante meses, se junta el agua con la tierra y se genera el lodo, huaico, llovia, y arrasa todo lo que está en su camino. ¿Sí? Ese es un problema anual en nuestro país, ¿sí? Y siempre lo vemos entre los meses de enero y febrero, debido a que son las lluvias de verano, pues. Llueve en la sierra y eso genera los huaicos, tanto en la región andina como en la región costera. Un claro ejemplo, Chosica, que siempre es afectado, ¿no?
se presenta en la cordillera occidental de los Andes. Profe, ¿por qué no en la oriental? Sí se presenta en la oriental, pero no tanto debido a que hay vegetación. Cuando hay árboles, vegetación, plantas, pasto, las raíces agarran la tierra y si hay agua, el agua discurre y no jala la tierra. Eso es lo que sucede. Y bueno, y cuando bajan los huaicos se generan enormes sepultamientos, nos afectan a las casas, cultivos, viviendas, carreteras, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, vamos a hablar del niño, fenómeno del niño. ¿Qué es el fenómeno del niño? Hace un rato estaba explicando en las corrientes marinas que hay una contracorriente ecuatorial, que cuando aumentan los vientos del oeste, estos vientos del oeste empujan aguas cálidas. Las aguas cálidas predominan en la costa peruana, las aguas frías se van hacia el sur. Por lo tanto, predominar aguas cálidas, ¿qué genera? Las aguas frías generan una influencia en la costa peruana. Pero al no haber aguas frías y ahora haber aguas cálidas, ese calor de las aguas también genera influencia en la costa peruana. Y entonces, cuando había aguas frías, se formaban las nubes estratos. Pero ahora, al no haber aguas frías y haber aguas cálidas que generan con las nubes estratos, se desaparecen. Las nubes estratos son nubes de baja altitud que forman una especie de techo en nuestra costa peruana y evita que los rayos del sol lleguen aquí. Sabemos que el Perú, por su ubicación cósmica, debería tener un clima cálido tropical todo el año, ¿sí? Y es así, el sol está ahí, solamente que no llegan los rayos del sol a la superficie terrestre debido a las nubes estratos. Y esas nubes estratos están ahí por las aguas frías. Cuando no hay agua fría, las nubes estratos desaparecen y los rayos solares llegan con fuerza a la superficie terrestre. Profesor, con lo que usted dice, ¿quiere decir que en invierno están los rayos del sol ahí? Claro, en invierno tenemos un montón de radiación solar, solamente que no llegan a la superficie terrestre porque las nubes estratos los cubren, ¿sí? Los cubre, ¿ya? ¿Y cómo los cubre? No llega esos rayos del sol a la superficie terrestre, ¿ya? Y no solamente eso, al no llegar a los rayos del sol, comienzas a sentir la sensación de frialdad. Y a eso le sumas que el agua es fría, sientes el frío del mar que llega a todas las costas, más los vientos del anticiclón Pacífico Sur, vientos fríos que se meten entre las nubes estratos y la superficie terrestre, sientes mayor sensación de frialdad en invierno. Pero en verano, ¿qué pasa? Por solamente cambiar las aguas frías del mar por aguas cálidas, desaparecen las nubes estrato, los rayos del sol llegan directamente a la superficie terrestre y sientes el calor, los rayos solares que te caen al cuerpo y encima las aguas cálidas influyen esas aguas calientes sobre el ambiente de la costa, eso genera el verano en nosotros, ¿ya? Y eso se da en enero, febrero. Y eso se da justamente gracias a la presencia del fenómeno del niño, ¿ya? Que claro, genera por un lado una calidez en nuestro atmósfera baja, genera una calidez que para nosotros es el verano. Por otro lado, genera algunos perjuicios. Los peces de agua frías se van a las profundidades o hacia el sur. Los peces de agua cálida predominan, que son menor diversidad. Además, cuando sea un fenómeno del niño fuerte, puede durar ese calor hasta no solamente enero, febrero, marzo, puede llegar hasta abril, mayo, junio, julio. En agosto comienzan las aguas cálidas a irse. En septiembre de nuevo volvió las aguas frías, pero en septiembre ¿qué pasa? Vuelve la primavera. Prácticamente el invierno no se siente cuando se da un fenómeno del niño fuerte. Un fenómeno del niño fuerte se da cada 11 a 15 años, se da de manera fuerte. No se sabe exactamente el año debido a que la naturaleza es incierta, ¿sí? Ahora, cada vez que sea un fenómeno del niño fuerte, se da una niña, que es lo contrario. Los vientos alisios que no podían pasar por la cordillera de los Andes toman fuerza y pasan la cordillera y lo que hacen es las aguas cálidas los empujan hacia el oeste, o sea, hacia el continente asiático, generando que hay un predominio total de las aguas frías. Y si de por sí las aguas frías que llegaban desde Tacna hasta Piura generaban una frialdad, un invierno en la costa peruana, a la hora predominar totalmente el 100% de aguas frías, también en Tumbes y Piura se comienza a sentir cierto frío. Y en la costa centro y sur el frío se siente mucho más, un mayor frío. Y eso sería la niña. Tenemos el niño
y la niña. El niño genera el fenómeno del niño, sus condiciones, y la niña también. Obviamente la niña nos conviene porque la producción pesquera aumenta, ¿no? El invierno se nota claro y eso a la producción textil le genera obviamente ventas porque la gente va a comenzar a comprar chompas, mientras que cuando se da el fenómeno del niño es distinto, debido a que las altas temperaturas hacen que la gente no se compre la ropa de invierno, pues, porque el verano dura muchos meses, ¿sí? Y bueno, consecuencias del fenómeno del niño, acá está. Peces de aguas frías como la sardina, el choveta, merluza migran a las profundidades, se van hacia el sur, incremento de las temperaturas, ¿no? En la costa, que afectan los cultivos, ¿no? Por un lado, y beneficia a otros. Afecta a cultivos como el algodón y beneficia a otros como el arroz. Aumenta la vulnerabilidad de las personas con presencia de mosquitos, transmisores como el dengue y la chikungunya. Hay fuertes lluvias en la costa norte, ¿no? Que originan desbordes de ríos. Y mientras que en el sur, no, en especial el altiplano, se dan las lluvias en manera muy escasa, pues desaparecen incluso y se dan hasta sequías en la Sierra Sur. Al nivel de la napa freática aumenta por las precipitaciones. El agua que cae en los suelos comienza a filtrar y la napa freática, que es el agua subterránea, aumenta, pues, ¿no? Y finalmente las consecuencias de la niña es que las condiciones climáticas frías son secas, más secas de lo normal, ya debido a la frialdad. Los problemas económicos a nivel mundial, no solamente esto afecta en el Perú, sino en el mundo, sino que en el Perú en algunos casos se generan beneficios y en otros casos perjuicios, pues, ¿no? Aumenta la producción pesquera, comercial e industrial. Listo, jóvenes, estas serían nuestras claves de geografía del día de hoy. Aquí les menciono: 1, enano; 2, enano; 3, casa; 4, dedo. Esas serían las 4 claves de geografía. Muchas gracias. No sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud o todo está claro. Si todo está claro, pasamos a cívica. ¿Está bien? ¿Sí, jóvenes? Ya, muy bien. Entonces, en geografía el día de hoy vamos a hablar sobre mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Mire, en primer lugar, como vimos la semana pasada, lo que se busca en el Perú y en el mundo es tener una convivencia democrática, vivir en democracia, ¿cierto? Y para ello, pues se debe de poner en práctica valores. Sin embargo, a pesar de que eso se está promoviendo en el Perú y en el mundo, igual se siguen dando problemas. El problema es normal, producto de la convivencia del ser humano. El tema es que cuando este problema normal no aplicamos mecanismos de resolución adecuada, lo que conlleva a que se genere un conflicto, ¿sí? Y hay formas que generan violencia y que como consecuencia tienen la presencia de conflictos. El conflicto, ¿qué es un conflicto? Es una situación de pugna, ¿ya? Entre dos o más protagonistas, ¿sí? Y la pugna se da porque tienen ideas opuestas que se confrontan, ¿sí? Eso es un conflicto. Si aplicamos mecanismos, ese conflicto termina ahí. Pero algunos conflictos llegan a una agresividad cuando los mecanismos, los instrumentos que se aplican no son los adecuados o fallan. Entonces, ¿qué hace? El conflicto se desborda y llega a agresión. Y eso se da tanto en los conflictos comerciales, en los conflictos sociales, políticos en guerra, ¿no? Tenemos ahí Rusia, Ucrania, o Estados Unidos y Siria, Afganistán, conflictos sociales entre comunidades y el Estado, comerciales entre China y Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Esos son conflictos que si se aplican mecanismos adecuados no debería llegar a una agresión. Ahora, ¿qué mecanismos para solucionar conflictos tenemos? Bueno, tenemos por un lado la mediación, conciliación y arbitraje, que se requiere la presencia de una tercera persona ajena al problema, o la negociación cuando no se necesita la presencia de ninguna otra persona y entre las partes en conflicto llegan a un consenso y solucionan ellos mismos su problema. En la negociación, que es, digamos, el mecanismo en donde nadie interviene, no hay un tercero que interviene, sino las personas que están en conflicto son los que, digamos, este, llegan a solucionar su problema. Estas personas, ¿sí?
logran el éxito de la negociación cuando ambas partes presentan la siguiente característica. Número uno, que ambas partes expongan su punto de vista y el otro tiene que tener la capacidad de escuchar, ¿sí?, el punto de vista del otro y estar dispuesto a ceder en algunos puntos para llegar a un equilibrio. Para que la negociación se dé, ambas partes deben de beneficiarse en parte, llegando a un equilibrio. Pero para que ambos se beneficien en parte, ambos también deben de ceder algunos puntos. Pero eso luego de saber escucharse, ser escuchado, ¿sí? Esos son los requisitos o criterios que uno debe tomar en cuenta para que se dé una negociación. Se efectúan transacciones hasta encontrar un equilibrio, pues, un punto medio que les convenga o beneficie a ambos. Esa es la negociación. En cambio, la mediación, conciliación y arbitraje necesita la intervención de un tercero, como en el caso de la, por ejemplo, mediación, en donde las personas que están en conflicto buscan a un mediador, en donde este mediador va a cumplir un rol muy importante. Ojo, este mediador interviene cuando las partes han agotado toda posibilidad de resolver el problema por sí mismos. Estos casos pueden pedir la intervención justamente del tercero, que sería un mediador, en donde el mediador tiene una labor importante. Ojo, la decisión final no lo toma el mediador, El mediador no da ninguna decisión final, ni siquiera las alternativas, sino que media en buscar el control emocional de las personas y tratar de orientar, aconsejar para que cada uno proponga ideas más asertivas o ceda en ciertos intereses. Por eso que el rol del mediador es que muestre interés, obviamente imparcial y neutral ante el problema, y debe guiar y brindar a las partes consejos, sugerencias. No soluciona ni plantea fórmulas de solución, no lo hace. Solamente le dice, por ejemplo, Carlos, tranquilo, sería mejor que escuches bien la propuesta, puede ser muy interesante, puede convenirte en tal aspecto, debes ceder en algo porque puedes de repente forzar mucho y al final ambas partes perder si se van a un ambiente judicial o cosas así. Esa es la labor del mediador. No es dar alternativas de solución, mucho menos decide la decisión final. Y la conciliación. Aquí, a diferencia de la mediación, bueno, la similitud es que también interviene una tercera persona, ¿sí? Eh, en donde esta tercera persona busca plantear alternativas de solución. Perdón. Como dice acá, la conciliación es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos que está a cargo del conciliador, pues, ¿no? En la conciliación tenemos el conciliador. Ese conciliador también es elegido por las partes, ojo, y ese conciliador debe estar acreditado. Ese conciliador es quien va a proponer las alternativas de solución, a diferencia del mediador que no lo hace, ¿sí? El conciliador, vamos a subrayar, el conciliador eh, lo vamos a encontrar de manera gratuita en centros autorizados por el MinJuS, lo vamos a encontrar, acá está, centros autorizados por el Ministerio de Justicia, y de manera gratuita en Alegra, ¿sí? Que son centros de conciliación gratuita y privado, como acá hay uno, ¿no? Proconcilia, ¿no? Son centros de conciliación privado, en donde acá pagas y en el otro no, ¿sí? ¿Ya? Pero ambos tienen que ser acreditados o autorizados por el Ministerio de Justicia. Y la conciliación donde uno vaya, las personas en conflicto son las que deciden, ¿no? ¿Qué conciliador ir, no? Ahora, su rol es que es una persona con la capacidad de conciliar, lleva un curso acreditado por el Ministerio de Justicia, desarrolla su función de manera neutral e imparcial, principio de el principio de eh, confidencialidad, facilita la comunicación también entre las partes para poder escuchar bien lo que ellos buscan y de esa manera el conciliador dar una alternativa más acertada y justa para ambas partes, ¿sí? ¿Qué más? El conciliador, ya hemos dicho que es acreditado, lleva su curso.
Ahora, el conciliador, desde que inicia hasta que finaliza todo el proceso, va a siempre ser neutral, guiar ese conciliador cuando ya se logra una determinación final. Y digo determinación porque no es necesario el acta solamente cuando se logre conciliar, sino que se concilie las partes o no concilien, el acta siempre se debe de firmar, ¿sí? Esta acta presenta la conclusión del procedimiento de conciliación para fines de ir a otras instancias, como por ejemplo un ámbito judicial, en donde te piden como requisito primero ir a la conciliación y luego ir al ámbito judicial, ¿no? Por eso es que es importante, concilies o no, firmar la conciliación. En caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, podrá solicitarse al juez su cumplimiento. O sea que si tú firmas, no es que es un conciliador, es un juez, firmo y si quiero concilio o si quiero no cumplo con lo conciliado. No, no es así. Tú decides conciliar con ciertos términos y firmas, con ello ya estás obligado a cumplir con lo acordado. Ahora, materias conciliables son varias, ¿no? Por ejemplo, pensión de alimentos para hijos reconocidos o no, pensión de alimentos para padres, pensión de alimentos para la o el cónyuge indígena, pensión de alimentos a favor de los convivientes, aumento o reducción de alimentos, también cuando de repente tú estás en la pensión de alimentos y de pronto te va mal y ya no ganas lo mismo, pides una reducción de alimentos, o también te puede pedir un aumento cuando te va mejor, ¿no? Pueden pedir tus hijos. Exoneración de alimentos también, bajo las condiciones que se presenten en el momento, ¿no? Regímenes de visita, ¿sí? Y su variación de los niños menores de edad, gastos de embarazo y parto, liquidación de sociedades de gananciales como consecuencia del divorcio y liquidación de sociedades de bienes luego de una convivencia. O sea, convives, ya es como si estuvieses casado, así que todo lo comprado desde la convivencia, luego se separa, pues esos bienes adquiridos durante la convivencia tienen que ser separados de manera equitativa, igualitaria entre las partes, entre los cónyuges, ¿sí? Ahora, la liquidación de sociedad ganancial es cuando se casan y luego se divorcian, cada uno se va con cierta parte de los patrimonios, ¿sí? Siempre y cuando no se hayan casado bajo la condición de separación de bienes. Ahora, asuntos familiares. En asuntos civiles también se puede conciliar el incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato o convenio. Pides conciliar, ¿sí? Acuerdos sobre pago de deuda también, ¿no? Cuánto tiempo lo va a pagar o de qué manera. Los desalojos por vencimiento de contrato precario, también división o partición de un bien mueble o inmueble. Indemnización por daños y perjuicios también se tiene que conciliar, ¿sí? Cuando tú dañas o perjudicas a una persona, tienes que indemnizar y, bueno, en la conciliación se establece el monto determinado. Obligación de dar una suma de dinero, obligación de dar, hacer o no hacer, pago de mejoras realizadas en un inmueble, ¿sí? Todo eso se puede conciliar, materias conciliables en asuntos familiares y civiles. Ahora, principales características de la conciliación, ojo, materias no conciliables. Ojo, principales características de la conciliación, pero en materias no conciliables. Hace un rato hemos visto materias conciliables tanto en lo familiar y en lo civil. Ahora, lo no conciliable es, por ejemplo, no se concilia el desconocimiento del domicilio de la parte invitada, ¿sí? Parte invitada, domiciliaria en extranjero, procesos cautelares, cualquier tipo de delito, nada de eso se concilia, violencia familiar tampoco, petición de herencia, cuando a la demanda se incluye la solicitud de declaración de herederos, nulidad, ineficacia y anulabilidad del acto jurídico, no se considera tampoco, pretensión que no sean de libre disposición para las partes conciliables. Esas son, digamos, materias no conciliables. Ahora, profe, ¿y conciliar tiene alguna ventaja? Mejor lo ve ante un juez. Cuando vas a un juez ves que todo es gratis, pagas las tasas, pagas al abogado. En cambio acá, el conciliador, las ventajas son que el conciliador es una persona especializada en conciliación porque lleva un curso. Es una persona neutral que mantiene la confidencialidad, la reserva, y como ustedes van de manera particular, rápidamente resuelven su caso, su tema, concilian rápido y las partes deciden la solución del problema. Él plantea, pero ustedes deciden si están de acuerdo o no. En cambio, en un proceso judicial, ¿qué pasa? Van ante el juez y el juez da una sentencia. Ustedes le pueden decir, juez, eso no me parece, ¿no?
plantea otra sentencia, ¿se puede hacer? No se puede, ¿verdad? Ahí el juez da una sentencia, te guste o no, te afecte o no, tienes que aceptarla. En cambio, con el conciliador, ustedes pueden decir no, esa alternativa no les gusta y él puede reformular o plantear otra alternativa de solución al problema, ¿sí? Esto evita justamente esos procesos judiciales y no requiere obligatoriamente la presencia de un abogado, ya que el conciliador supuestamente es la persona preparada, capacitada y obviamente también imparcial. Luego también tenemos acá otro proceso de resolución de conflictos. En este caso sería el arbitraje, ¿ya? En el caso del arbitraje, es un mecanismo de solución de conflicto ante casos particulares en donde se da una oposición de intereses producto de acciones contractuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir que interviene ante controversias de orden contractual, o sea, controversias ante un contrato? Por lo tanto, cuando hay un contrato que no se está cumpliendo desde una parte, este puede observar dicho contrato y entrar pues a una controversia, un conflicto, pero para evitar ir a un proceso judicial pueden ir a un arbitraje. El arbitraje también es una tercera persona llamada el árbitro, que va a ser designada de acuerdo a las partes, ¿no? Son personas especializadas que las partes los van a, digamos, a decir quién sea la persona del arbitraje, ¿no? Las personas involucradas en el problema. Ventaja del arbitraje es que es un proceso mucho más abreviado, sin litigio, implica ahorro de tiempo y dinero. Es una forma de resolución que disputa ante un tribunal imparcial, pues, ¿no? Y independiente del Poder Judicial integrado por los árbitros, o sea, ambas partes dan sus puntos de vista ante el juez que es imparcial y el juez al final da un dictamen, ¿no? El laudo tiene los mismos efectos que la sentencia judicial firme, ¿sí? Por ello, es de obligatorio cumplimiento para las partes. Quiere decir que lo que ustedes determinen quedar con un árbitro se debe de cumplir sí o sí, al igual que la conciliación. Si no, el árbitro, perdón, si no, el juez va a ordenar su cumplimiento obligatorio. ¿Está claro? Formas muy aparte de estos procesos de resolución de conflictos en el Perú, tanto la negociación, mediación, conciliación y arbitraje, es importante recordar que si bien hoy en día vivimos violencia a través de la delincuencia, discriminación, corrupción, hay otras formas de violencia y el Perú ha vivido muchos años de violencia durante los años 80, 1980 al 2000, debido al terrorismo, ¿sí? Al Estado que se involucró con el narcotráfico, violencia estatal, corrupción, delincuencia. Entonces, esas son formas de violencia que nosotros podemos observar en el Perú. Según la Organización Mundial de la Salud, define como violencia, ojo, a todo uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo. Eso es violencia. Cuando usas la fuerza física contra alguien, violencia, o el poder contra uno. Me impongo, mantengo mi autoridad. Es una forma también de violentar. Cuando usas el poder hacia otras personas, grupos o comunidades, que tienen como consecuencia probables lesiones físicas, daños psicológicos o alteraciones del desarrollo e incluso hasta la muerte, ¿no? Eso es violencia. Y obviamente eso se ha visto entre los años 80 y 2000, durante los gobiernos de Alan García y el dictador Fujimori. Ahora, acá tenemos los tipos de violencia, ¿no? La física, los golpes sexuales, el abuso psicológico, cuando uno verdaderamente lo humilla a la persona, económico, ¿sí? Cuando no hay recursos económicos para poder alimentarte, ¿no? Y de género, ¿no? Sea varón a mujer o mujer a varón. Ahora, en este caso vamos a centrarnos en la violencia y terrorismo en el Perú. Sabemos que en el Perú se vivió años muy tristes entre 1980, donde se hizo el primer atentado no subversivo, hasta principalmente el 2000.
partir de 2000 en adelante se supone que volvimos a una democracia, luego una dictadura de 10 años, del 90 al 2000, en donde el gobierno del dictador Fujimori aprovechó del terrorismo. ¿Para qué? Para que la gente que estaba asustada bajo las acciones de este grupo terrorista, ellos se aprovechen de ese temor y busquen intervenir diferentes instituciones del Estado de tal manera que tengan control de todo absoluto, para que de esa manera se inquisten en el poder durante los próximos años, y eso fue lo que sucedió. Van a gobernar desde el 90, ¿sí? Hasta el 2000, ¿sí? Y bueno, y eso, que en el 2000 su gobierno iba a acabar en el 2005, solamente que huyó pues el dictador y renunció vía fax. Entonces, cuando ese dictador estuvo acá, aprovechó el terrorismo, creó el grupo Colina, que violó los derechos humanos, también cometió actos de corrupción excesiva, y por otro lado el terrorismo, pues, ¿no? Que si bien tenía ideologías socialistas que buscaban pues la reivindicación del pueblo, en la práctica no lo cumplían, porque lo que más bien hacía era dañar al pueblo, atacar al pueblo, ¿sí? A personas humildes. Entonces había una contradicción en lo que decía con lo que hacía. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, extensión de la violencia, ¿no? El conflicto armado interno que vivió el Perú entre el 80 y el 2000 se inició en las zonas rurales de Ayacucho y se extendió en los centros urbanos, y posteriormente los terroristas de las comunidades de la selva, ¿sí? Posteriormente a los, perdón, territorios de las comunidades de la selva. Entonces, claro, en el caso del Sendero Luminoso, se creó aquí producto de, digamos, el impulso de un docente universitario de filosofía de la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, quien se va a encargar de captar a jóvenes, estudiantes y docentes para impulsar su movimiento revolucionario, y parte en el Perú, en Ayacucho, y se extiende en toda la costa, perdón, en toda la sierra centro, sur, y luego hacia el centro, logrando captar mucha gente adepta, y de esa manera pues comenzar a llegar a Lima y generar su atentado, su temor acá, su terror acá en Lima, pues, y eso fue lo que sucedió pues con relación a Sendero Luminoso. Y el MRTA es otro grupo que va a llegar con influencia externa, con el movimiento izquierda revolucionaria, el famoso MIR, ¿sí? En donde quien lo va a impulsar será Víctor Porley Campo. Dicho ese paso, Víctor Porley Campo era amigo de Alan García, era un aprista, ex aprista. Imagínate, pues, porque cuestionan bastante cuando Alan García llegó al poder y Víctor Porley Campo huyó en su gobierno, ¿no? Cuando él era presidente, sabiendo que antes que se involucre a Víctor Porley Campo con el MIR, y por ende pues con el MRTA, estuvo primero en el APRA, pues, ¿no? Entonces muchos dicen que realmente por ahí Alan García lo ayudó a que huya, pues porque eran amigos, eso es cierto. Ellos ambos viajaron juntos a Europa a escuchar pues esas conferencias del movimiento socialista en aquellos tiempos, aquellos años, en los años 70, ¿sí? Entonces la violencia se vivió en el Perú de manera por influencia interna y por influencia externa. Externa, el MRTA; interna, Sendero Luminoso. Fueron los dos grupos que generaron terrorismo, pues, ¿no? Y bueno, pues acá en el Perú el primer atentado fue en Ayacucho, ¿sí? Como hemos mencionado. Ahora, ¿hay consecuencias económicas? Por supuesto. Mucha gente, aparte que salíamos de una hiperinflación del gobierno de Alan García, debido a un pésimo gobierno que tuvo, aparte de la corrupción que hizo Alan García, dejó el país en ruinas, no había recursos económicos. Fujimori llegó, se aprovechó el terrorismo y se aprovechó la situación del país para más agarrarse del Perú y comenzar a apropiarse del Perú, y eso fue lo que hizo en los próximos años. Lo que también hizo fue regalar prácticamente las empresas nacionales ante compradores extranjeros a precios muy bajos, estas empresas, lo que generaría pues un perjuicio económico, ¿sí? Entonces, en el aspecto económico se dio pues ello, ¿no? Por un lado, se vendió las empresas, ¿no? Nacionales, la gente no tenía que comer, ¿no? No había trabajo, vivía en el miedo, porque en cualquier momento podía reventar un coche bomba. Entonces, esas fue las consecuencias económicas, pues. Ahora,
la Comisión de la Verdad y Reconciliación pues presentó una propuesta de diagnóstico sobre las formas que se presentó la violencia en el Perú entre el 80 al 2000. Las formas en que expresó la violencia fue pobreza y exclusión. Si ustedes analizan un poco más sobre esto de cómo el Sendero Luminoso logró tener bastantes adeptos, seguidores, es porque la gente de la sierra vivía con el resentimiento que el Estado nunca los había asistido, nunca los había apoyado y siempre los maltrataba y solamente los buscaba a los pobladores de la región andina y amazónica para que les brinden sus recursos, ya que el Perú, y para ser específico, Lima, vivía de la economía de los recursos que se explotaban en la región andina. Y en la región andina, pues nadie veía sus carencias, sus necesidades, solamente los buscaban para explotar los recursos. Por eso es que la población andina poco a poco van a vivir con ese resentimiento y cuando viene Sendero Luminoso lo van a ver como una oportunidad de reivindicación, pues no, pero sabemos que en el fondo no era así, porque más bien lo que hizo Ismael Guzmán fue atacar a la misma población, al poblador humilde, campesino. Entonces, esa pobreza y esa exclusión en los lugares andinos y amazónicos van a hacer o van a generar que la población se inserte en las filas de sendero. Las brechas económicas, no la pobreza, la desigualdad etnocultural, la falta de alimentación, todo eso, ¿sí? La marginación al no acceder a los servicios educativos básicos, no había colegios, no había hospitales, y acá incluso en Lima había muchos problemas de desigualdad, ¿no? No es necesario ir tan lejos, ¿no? Acá en mismo Lima, ¿no? Había también racismo y actitud de desprecio discriminatorio. Violencia sexual también, especialmente contra las mujeres. Abusaron tanto a los terroristas como los militares, violaron a las mujeres y poco o nadie habla de eso, ¿no? Ese abuso que se vivió en aquellos tiempos. Ahora, los grupos afectados por la violencia generada por el conflicto armado, ¿sí? Fueron pues obviamente la población. La violencia política produjo 70.000 víctimas, 69.900, casi 70.000 víctimas mortales. 75% eran quechohablantes, como idioma materno, más de la mitad eran campesinos y el 85% vivía, digamos, el 85% de esa población vivía entre los 6 departamentos más pobres que había en el Perú. Todos ellos, a excepción de Junín y San Martín, se encontraban en la lista de los departamentos más pobres, extrema pobreza. Finalmente, cuando ya se dan los resultados de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se va a hacer una recomendación sobre el plan de reparación, plan integral de reparación, proceso de reconciliación nacional y reformas institucionales. Con relación al plan de reparación, se busca resarcir a las víctimas que habían sufrido en el terrorismo. Sin embargo, solamente un pequeño porcentaje se le retribuyó y a la mayoría no se le hizo justicia, ¿no? Por otro lado, se hace un proceso de reconciliación nacional. Se busca que todos los partidos políticos se unan y se le abra la puerta a la ciudadanía, no plena para todo, para que todos los peruanos puedan ser parte de esta reconciliación nacional. Sin embargo, eso suena pues en teoría bonito, un cliché, pero no se ve así, pues, ¿no? Si bien como ustedes pueden leer acá sobre el proceso de reconciliación, que es un nuevo pacto fundacional del gobierno y de la sociedad, a través de una ciudadanía plena para todos los peruanos, eso queda en teoría debido a que luego de esto la discriminación hacia las personas se sigue dando, la pobreza sigue cada vez siendo más distante entre un sector de población y otra. Las autoridades se olvidaron del pueblo y siguen corrompiendo, robando, han dado la espalda al pueblo. Entonces, ese proceso de reconciliación nacional fue pura farsa, fue una mentira porque nunca realmente se buscó integrar a la población andina o amazónica a, digamos, las decisiones públicas. Y finalmente se hicieron algunas reformas institucionales, ¿no? ¿Qué son las reformas institucionales? Eran garantías de prevención que ayuden a que no se repitan más estos dolorosos sucesos de violencia, ¿no? Afianzar una institucionalidad democrática, eh, reformar pues el sistema de administración judicial, ejecutar una reforma que asegure la educación de calidad, generar confianza cívica, ¿no? Restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado, o sea, confiar en su institución. Esos son, digamos, recomendaciones. Plan de reparación para las víctimas,
la reconciliación y unidad entre todos y las reformas institucionales para volver a recuperar la confianza de la población sobre las instituciones del Estado. Esas fueron, digamos, las recomendaciones principales que se establecieron en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tiene el informe final de todo lo ocurrido entre los años 1980 al 2000. ¿Está claro, jóvenes? Hasta ahí, jóvenes, pregunta. ¿Todo está claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Estoy presto a escucharlos mientras vamos yendo hacia las claves. Claves del día de hoy, aquí están. 1, B de bueno, 2, E de enano, 3, B de bueno y 4, A de avión. Ya serían las claves de hoy, jóvenes. No sé si todo está claro. ¿Me dicen, por favor? Si todo está claro, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Con Profe, todo una el gusto. Dime. ¿a qué se refiere que el arbitraje se da en conflictos de orden contractual? Contratos, vínculos, por ejemplo, el Estado contrata con una empresa privada, digamos, una multinacional, ¿no? Una empresa privada, extranjera, dice que va a ser un puente con el Estado peruano, pero el Estado peruano firma el contrato, todo bien, el Estado peruano le da el 50% o 60% de la obra, ellos avanzan, pero luego hay un problema que de repente los gastos salían más de lo que habían presupuestado, entonces el Estado le dice, ¿sabes qué? Oye, hemos quedado en algo, hay un contrato, entonces se genera hoy un conflicto. Ante ese conflicto contractual, ellos ¿qué pueden hacer? Ir a un arbitraje, porque tanto la empresa no va a querer seguir haciendo la obra y el Estado no va a querer seguir dándole dinero. Entonces van ahí a un arbitraje, pues, y se ponen ahí de acuerdo en qué cosa, ¿no? O hay muchos casos de arbitraje, ¿no? Son empresas que contratan con el Estado, ¿no? Por ejemplo, ahí se dan claramente conflictos en donde se puede dar solución mediante los arbitrajes, ¿sí? No sé si me he dejado entender. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Pero no sé si yo también estoy así, pero podemos remontar. Listo. ¿Algo más, jóvenes? Antes de recaudar ya puntaje alto de ya que vamos a llegar. Todo claro. Listo, chicos. Entonces, si todo está claro, me despido de ustedes. Nos vemos. Muy buenos días. Hasta el próximo martes. Que la vean bien, chicos. Gracias por todo. Muchas gracias, Claro, profe. profe.